Muy buenas a todos, chicos. Buenas a todos. Vamos a continuar con esta serie de videos. Ahora vamos a ir con el tema o la materia de Historia Universal Contemporánea en este segundo parcial. Bueno, Historia Universal Contemporánea se basa más en lo que es eh, la Segunda Guerra Mundial y un pestañeo, por así decirlo, o una pincelada de lo que es la Guerra Fría. Y bueno, vamos a continuar, vamos a empezar. Y bueno, Historia Universal Contemporánea. Vamos a ver que la Segunda Guerra Mundial tiene unos antecedentes y en ellos son la Gran Depresión. La Gran Depresión empezó en 1929. Las ganancias de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial se vinieron abajo. Eso es lo que consiste la Gran Depresión. Y bueno, estuvo también el Jueves Negro, que viene a hacer lo que es en la Gran Depresión. Se derivó en el Jueves Negro, que el Jueves Negro cayó la bolsa de valores de New York, denominado Wall Street, en Estados Unidos, y bueno, otros países también sufrieron. Y bueno, hubo algunas alternativas y soluciones a la crisis. Bueno, en esto hubo una política de austeridad también de los gobiernos republicanos, pero pues fracasa. Y también la política del New Deal, mejoró la situación y también dañó la agricultura. Y bueno, también la política de buena vecindad mejoró un poco la situación. Pero de eso, eso fue lo que tiende a la Gran Depresión y bueno, todas sus derivadas, por así decirlo. Y bueno, vamos a entrar ahora sí con la materia, con lo bueno que se viene, que es la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939 a 1945. Esta Segunda Guerra Mundial, bueno, vamos a ver que tiene antecedentes antes de que se empezara la Segunda Guerra Mundial. Los antecedentes son cuentas pendientes, descontento de Tratado de Versalles, el miedo de inversionistas, crisis económicas y gobiernos militaristas, y el militarismo por ende. Y bueno, también tiene unos antecedentes que fue en el Pacto de Múnich, que bueno, el Pacto de Múnich consistía en poner fin al conflicto germano checoslovaco. Y bueno, también la anexión de los Sudetes, que era una zona, los Sudetes era una zona donde vivían 3 millones de alemanes. Y bueno, eso fueron los antecedentes para que se provocara la Segunda Guerra Mundial. Básicamente la Segunda Guerra Mundial no tiene mucha ciencia de por qué se generó la Segunda Guerra Mundial, pero pues se generó la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, vamos a ver su desarrollo. Fue un conflicto entre los aliados y los del eje. Aliados y eje. Estos dos bandos se pelearon. Y bueno, pues Alemania, Italia y Japón componían los del eje. Y Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, o también se dice la URSS, pues fueron los que se pelearon. Entonces Juanito y Juanito Alcachofa fueron los del eje y los aliados los que se pelearon. Y bueno, tenemos que hubo derivadas de guerras. Hubo derivadas de guerras usada por los alemanes, que fue la guerra relámpago. Era una técnica usada para hacer un avance veloz con unidades motorizadas de aviones. Esto fue en lo que ellos querían dominar a Polonia. Y bueno, pues la guerra relámpago pues fue de relámpago, de algo muy rápido, pues fue veloz con unidades motorizadas de aviones. Y bueno, tenemos la guerra en el Mediterráneo. La guerra en el Mediterráneo fue incorporaciones y alianzas, pero Alemania es derrotado por los británicos. Fue una guerra en el Mediterráneo, como su nombre lo dice. Y bueno, tenemos la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja fue un ataque de Hitler a la frontera que separa Polonia en la Unión Soviética de la alemana. Fue una Operación Barbarroja, pues fue Hitler el que comandaba al ejército nazi y derivado de Alemania. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial tuvo las siguientes fases. Tenemos la Primera Guerra Mundial, la primera etapa, la primera fase, que fue que Alemania invade Polonia, domina Europa, invade Francia y bombardea Inglaterra.
Y bueno, tenemos la segunda etapa, que Alemania ataca la URSS o la Unión Soviética, y Japón amenaza las costas de Estados Unidos y firma el Tratado Atlántico. Y bueno, tenemos que eh, Japón ataca a Estados Unidos, guerra de Estados Unidos contra Japón en la tercera etapa, y Alemania e Italia enemigos de Estados Unidos. La cuarta fase, los soviéticos expulsan a Alemania de Polonia y Rumania, y Alemania se pelea contra Italia, y China recupera territorios. Y luego tenemos la quinta fase, que es la conferencia de Teherán, y se regulan las relaciones entre países. Se coincide fragmentar a Alemania y limitar la influencia soviética. Y bueno, esas son las partes de lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade a Polonia, Alemania ataca a la URSS, Japón ataca a Estados Unidos, los soviéticos expulsan a Alemania y Polonia, Alemania contra Italia, y luego la conferencia de Teherán. Pues aquí ya termina la segunda Guerra Mundial y se regulan las relaciones entre países. Y bueno, vamos a ver ahora sí las siguientes derivadas de estos temas, que es la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos termina con las alianzas, se firma la Carta del Atlántico, se busca la paz, por eso interviene Estados Unidos. Estados Unidos estaba no como neutral exactamente, pero aquí interviene Estados Unidos. Y bueno, tenemos que en el tema de Pearl Harbor, este tema pues creo que ya se conoce mucho por la película que sacaron, ¿no? Pearl Harbor, aquí se derriban las flotas navales de Estados Unidos por Japón. Estados Unidos declara la guerra a Japón y Alemania e Italia. Bueno, aquí básicamente llegaron los japoneses y les dispararon a los barcos de Estados Unidos, y los Estados Unidos se enojó y le declaró la guerra. Y bueno, la contraofensiva aliada en Europa, básicamente es el fin del avance alemán y las victorias de la URSS, además de bombas lanzadas en Europa, Hiroshima y Nagasaki. Y este fue del 6 al 9 de agosto de 1945 y se pone el fin del nazismo. Técnicamente esa fue la contraofensiva aliada en Europa. Y bueno, teníamos el día D. ¿Por qué D? Por desembarco. Y fue básicamente el desembarco de estadounidense en Normandía. Y bueno, la guerra en el Pacífico. La guerra en el Pacífico fue un conflicto armado entre Japón y Estados Unidos en 1937. Fue en el Pacífico. Y bueno, tenemos la conferencia y tratados de paz de los del eje, que es la conferencia de Casablanca. Aquí se planea una estrategia europea para el funcionamiento aliado. Y la conferencia Tridente de Washington en 1943, con el fin de intentar un desarme de potencias de manera que se volviera a producir otra guerra mundial. Es decir, que querían aquí ya no más pelear, ya no más guerra, solamente querían buscar la paz. Y la conferencia de Moscú, pues se trataron temas de la guerra y se buscaba la paz. Conferencia de Teherán en 1943. Conferencia de los aliados, trataron el destino de Alemania y temas en el acomodo de algunos países y temas militares, además de la organización para formar la ONU. Aquí pues nos podemos dar cuenta que todas esas conferencias fueron el propósito de poder acomodar todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, tenemos la conferencia de Yalta. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aliados trataron temas de terminar con el militarismo japonés, el nacionalismo y asegurar la paz. La conferencia de Potsdam en Alemania, establece la división de Alemania y Austria, una división similar de Berlín y Viena. Y bueno, hubo cambios territoriales. Y bueno, tenemos la ONU, que ya es para continuar ahora sí con la Guerra Fría. Tenemos que la ONU fue una derivación de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es la organización de las Naciones Unidas. Y bueno, se acordó en la conferencia de Yalta. Sede en San Francisco, donde se creó en 1945, conformado por 50 países y buscaba defender los derechos humanos, mantener la paz mundial, renuncia a la amenaza, fomentar la cooperación entre las naciones, aumentar el nivel de vida de todo el mundo.
Y bueno, también aquí hay una derivada o una suborganización, por así decirlo, de la UNESCO. La UNESCO es una organización de las Naciones Unidas para para la educación, la ciencia y la cultura. Pues su propósito es para promover el diálogo y el desarrollo entre las diferentes culturas. Aquí me he equivocado. Es culturas de todo el mundo. Y bueno, eso sería la ONU. Y bueno, vamos ahora sí a empezar con la Guerra Fría. La Guerra Fría es una lucha entre naciones que no llega al enfrentamiento armado, aunque puede dar lugar a actos violentos. Ese es el concepto de Guerra Fría. Y bueno, la Guerra Fría, ahora sin contexto, fue un enfrentamiento en el bloque occidental de Estados Unidos capitalista y el bloque oriental de la Unión Soviética comunista. Hubo ideologías. Y bueno, tenemos el capitalismo, que es el régimen económico en el cual los cambios de producción son privados y se encuentra bajo el mando de titulares. Esto va más dirigido al Estado. Capitalismo viene de capital, como su nombre lo dice, y pues obviamente busca y se fundamenta más en el dinero. Y bueno, tenemos el socialismo. El socialismo es un sistema de organización social y económico basado en la propiedad y administración colectiva de los medios de producción y en la desaparición de las clases sociales. Por eso se llama socialismo, porque viene de social, de mejorar la sociedad, y pues aquí básicamente quiere desaparecer las clases sociales. Y bueno, tenemos organismos internacionales. Los organismos internacionales, la Organización de Tratado de Atlántico del Norte, que es la OTAN, y también el Pacto de Varsovia. Vamos a empezar primero con la OTAN. La OTAN, con el propósito de frenar en la influencia de la Unión Soviética en Europa, firmado el 4 de abril de 1949 y su sede es en Washington, D.C. Estados Unidos, Dinamarca, Canadá, Bélgica, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Portugal son los países que conformaron la OTAN, Organización del Tratado de Atlántico Norte. Y bueno, tenemos el Pacto de Varsovia, hecho el 14 de mayo de 1995. Fue una alianza militar compuesta por 8 países comunistas europeos, creada para contrarrestar los conflictos de Alemania. Por eso se creó el Pacto de Varsovia. Y bueno, fueron los países Unión Soviética, Alemania Oriental, Bulgaria, Albania, Mongolia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y China. Y bueno, estos serían los países que conforman el Pacto de Varsovia. Y bueno, eso sería toda la información. Espero que haya quedado muy claro. Como se podrán ver, es mucha teoría. Y bueno, pues se trató de sintetizar lo más que se pudiera toda la información para poder hacerla más visual y más clara. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que estemos todos listos para el examen de mañana. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.